Qué fresqui, amigos. Qué fresqui. Un fresqui se vino acá. Yes. Se vino con todo el invierno. Bueno, nada nos detiene. Temimbo del guaraní. Estudiantes del guaraní. Hoy vamos a estar aprendiendo cómo se dice las familias. Cómo se dice papá, mamá, abuelo, abuela, los hijos, las relaciones. No es lo mismo como decimos en castellano. Depende de quién lo está diciendo. Ok, amigos. ¿Están listos? En guaraní, antepasado se dice Ramoy. Abuelo taita, abuela yarui, tuba su. Tuba es padre, su es madre. El padre le dice al hijo, Serau, mi hijo. Y a la hija, Rayu. La madre tiene que especificar los sexos. La madre a la hija le dice Shemembu cuña. Cuando es señorita, Shemembu cuñatai. Y cuando es una nena pequeñita, un bebé, Shemembu cuñai. Y al varón lo tiene que decir Shemembu. Shemembu y Wow. el bebé, el chiquitito, Shemembu, el pequeño. Después, cuando ya es muchacho, cuando es soltero, Shemembu karia. Aquí les hice un dibujo. Oh my God. Anguiro cuera. Ani que pepuca. No se rían de mi dibujito, ¿eh? Quedó en la prehistoria, quedó en primer grado el dibujito. Bueno, ahí está el hermano. El hermano que tiene una hermana. Ahí se ve. La hermana mayor le dice Reindu. A la hermana menor, Reindu I. ¿Ven? Ahí está la hermana menor. Reindu I o se dice también Reindu Kuni I. Después está el otro caso, el varón, el hermano que tiene hermanos. Hermanos menor se dice Rubu. Yoike quiere decir hermano. Ahí está. Un desastre el dibujito, pero bueno. Ruke es el hermano mayor. Tuke una o tuke ura. Hermano mayor. Aquí tenemos el otro caso. Este ya cuando la mujer lo dice. Acá la mujer dice se kubu o se yoike o mi hermano mayor, se yoike kubu, y hermano menor se yoike kubu i o kubu kuni i. El hermanito sería. Esto lo dice la mujer. Y cuando se refiere, la mujer tiene una hermana menor y una hermana mayor. Se dice, la mujer le dice she kupu. She kupu. La hermana menor. Y la hermana dice a la hermana mayor she tukera. She tukera, mi hermana mayor. Normalmente no decimos she yoike mi hermano. Directamente decimos she kupu o she tukera o she kubu i, she kubu, cuando nos referimos a los hermanos, que es más directo. Cuando esto es cuando presentamos a nuestros, este es mi hermano mayor, para decir, este es mi hermano mayor. Wow. Peba, jae, se, kubu. Así, directo. Peba, jae, se, kubu. Cuando estoy presentando, este es mi hermano mayor. O la mujer está presentando a su hermana mayor, que dice, Peba, jae, se, tukera. Esta es mi hermana mayor. Aquí, amigos, encontré un dibujito que todos conocemos, ¿no? Los que tenemos hijos. Yo tengo un nene de 5
Así que los libritos de cuentos, las mamás las sabemos muy bien. Los dibujitos de nuestros hijos. Bueno, creo que acá podemos ilustrar bastante bien como para dar un repaso, ¿no? Acá están los abuelos, abuela, abuelo. Abuelo se dice taita. Abuela se dice yarui. Y acá están los nietos. Los nietos, que sería del abuelo. Acá también. Cuando los abuelos hablan a sus nietos, depende quién le habla. Dicen, el abuelo es un poco más generalizado, ¿no? Cuando el abuelo dice esto, son mis nietos. P-A, J-E, C, T-M-I-M-E-NO. Nieto, cuando dice el abuelo, se dice T-M-I-M-E-NO. Mis nietos, C, T-M-I-M-E-NO, cuera. Para decir ellos, o sea, plural, le agregamos cuera. Se temímeno cuera. Mis nietos. ¿Cuándo lo dice el abuelo? Cuando lo dice la abuela, se usa otro término. La abuela, Yarui, dice: Se temianiro. Se temiariro. Mis nietos. O, bueno, plural sería se temiariro cuera.